Bien, entonces para que fabriquemos lo que va a ser el transportador de líquido, para hacer el barrido lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como les comenté en el capítulo anterior, en el video anterior, tengo este tubo es grueso. Vamos a medirlo acá con esta prensa. Cabe acá en la prensa se ve que es de 3/4. Entonces un tubo de 3/4 que va a ser nuestro retenedor o transportador de líquido. Tengo acá uno más pequeño, un tubo más pequeño que es de 5/8, y luego tengo uno aún más pequeño que es de 3/4 de pulgada. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Yo voy a meterlo acá, voy a introducirlo acá. Y este lo voy a introducir acá. Para que quede así. Entonces vamos a agarrar con la prensa el tubo de 5/8 para que le hagamos una boquilla. Vamos a colocarle acá. Vamos a hacerle acá con el avellanador. Vamos a hacerle el reborde. Entonces aquí, ya una vez que le hicimos la campana, vamos a utilizar entonces la tuerca. Ahí. Y esta la vamos a colocar de este lado. Entonces así nos va a quedar este tubo con su avellanado acá, para que la tuerca pueda estarse allí y no tenga fugas. Lo vamos a soldar acá, y por este lado vamos a soldar este y vamos a soldar este. Entonces vamos a hacerlo. Después sí lo voy a necesitar. Toca ponerme los guantes porque hay que mover la tubería y la tubería se calienta mucho.
se fijan como la soldadura queda pastosa. No queda una soldadura súper aguada, sino que queda una soldadura pastosa para que pueda soldar bien el tubo. Pueda quedar bien compacta. Entonces, mientras más grueso sea el tubo, más vamos a demorar en calentar. Tuve que ponerme los guantes porque el tubo se calienta mucho. Entonces acá vamos a seguir soldando este lado. Muy bien. Entonces acá ya lo tenemos. Acá ya lo tenemos preparado. Muy bien, hasta este punto. Entonces ahora con la tuerca de 1/4, la tuerquita de 1/4 que les dije que teníamos que tener, le vamos a hacer la boquilla también a este tubito de 1/4 y vamos a hacer esto mismo. Si tienen tubo de 1/4 completo que lo puedan colocar aquí, lo pueden hacer, pero de esta manera queda mejor porque no queda tan grande el espacio. Lo metemos acá. Pues listo, hasta este punto lo tenemos terminado ya de este lado. Ya lo tenemos terminado de este lado completo. Faltaría entonces, solamente el racor que va de este lado. El racor que va de este lado, que va de la siguiente forma. Y acá lo tenemos listo completo. Más o menos así les va a quedar. Este tubo tiene como unos 50 centímetros de largo. El pedazo del tubo grueso. Y entonces al racor, a este racor, lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle el pivote a la válvula de servicio. Le quitamos el pivote para que no se vaya a dañar. Y doblamos un poquito, machucamos un poquito. Si se alcanza a apreciar allí. Machucamos un poquito este tubo porque es más grueso para poder soldar aquí. Entonces vamos a soldarlo. Pues ahí quedó. Ahí está soldadito el racor con la válvula de servicio. Muy bien, aquí tenemos entonces lo que es el transportador de líquido listo. Entonces esto lo vamos a usar de esta manera. En la parte de arriba tenemos un racor. Tenemos un racor con una válvula de servicio sin pivote. Y en la parte de abajo tenemos una tuerca de 1/4
pegado a lo que es la parte de abajo del tubo. Lo que vamos a hacer aquí es que esta parte de acá, por aquí, por este tubo, vamos a colocar el líquido. Si le vamos a hacer barrido a la unidad condensadora, previamente debemos haber cortado este tubo. Debemos haber cortado este tubo aquí antes del filtro y haberle colocado una válvula de servicio. Sin pivote, obviamente. Sin pivote. Ahí debemos quitarle el pivote o el gusanillo, como lo conozcan donde ustedes vivan. Lo sacamos para que él quede libre y lo soldamos acá. Lo soldamos acá donde termina el tubo de la condensadora. Y tenemos que soltarla de este lado también. De este lado donde es la inyección. Recordemos que el compresor inyecta por acá. Ella hace todo el ciclo y vuelve por acá por este punto. Entonces nosotros le soldamos acá una válvula de servicio y de ese lado la dejamos destapada aquí. Soltamos esto o cortamos el tubo. Entonces esta parte que está acá abajo va a ir conectada. Déjalo ahí, déjalo ahí. Esta parte va a ir conectada aquí a la válvula de servicio que vamos a tener soldada en la tubería de la condensadora. Lo vamos a colocar acá, bien apretado. Lo vamos a tener acá. Entonces cuando le coloquemos el líquido por la parte de arriba, cuando coloquemos el líquido por acá, utilizando un embudo para no hacer tanto reguero, colocamos el líquido y después que coloquemos el líquido, vamos a colocar entonces el racor. Una vez que tengamos el tubo hasta donde queramos echarle líquido, dependiendo qué tan sucio esté la condensadora, le colocamos entonces el tapón, el racor, lo apretamos, lo ajustamos allí y allí vamos a conectar entonces, vamos a conectar la manguera azul de nuestro manómetro, lo vamos a conectar allí. ¿Qué es lo que estamos evitando con esto? Estamos evitando que el líquido que está aquí adentro del tubo tenga contacto con las empacaduras de la manguera, porque el líquido corroe lo que es la empacadura. Entonces lo que vamos a hacer es meterle suciedad a la tubería y es lo que no queremos. Entonces ya cuando el líquido lo tenemos hasta por aquí, colocamos la manguera y la manguera de servicio, la manguera amarilla, que es la manguera de servicio, la vamos a colocar entonces a nuestro compresor por la válvula por donde inyecta, por donde vamos a meter la presión. Una vez que tenemos el líquido colocado en la tubería y los manómetros puestos como debería ser, vamos a encender nuestro compresor para meterle presión y poder meter todo el líquido que está en el tubo. Puede ingresar al sistema, va a hacer todo el recorrido en el sistema y va a salir por acá por este tubo, va a salir por acá todo el sucio. Por eso esto tiene que estar desconectado aquí, porque el sucio que vamos a quitar de acá va a salir por este lado, o viceversa. Podemos conectar aquí la válvula de servicio y dejar aquí desconectado para que el líquido lo metemos por aquí y salga entonces por aquí todo el sucio. Tiene que estar desconectado aquí. Si vamos a hacerle barrido es a la unidad interna, a la evaporadora, entonces debemos entender
Debemos entender que los tubos que nos comunican con la evaporadora son estos dos, el tubo de retorno y el capilar. Entonces, para hacerle limpieza al sistema de la evaporadora tenemos que soltar este tubo. Vamos a quitar esto de acá para que no se vayan a confundir. Debemos soltar entonces el tubo de retorno, lo soltamos acá o lo cortamos acá, y debemos también soltar el capilar acá. Una vez que soltemos el capilar y soltemos el tubo de retorno, ya la unidad evaporadora va a estar disponible para hacerle el servicio, la limpieza. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que la válvula de servicio, esta válvula que es la que vamos a pegar para hacer la limpieza, esta válvula debe ir conectada aquí a lo que es el capilar. Cortamos el capilar aquí, le soldamos la válvula de servicio allí y por allí vamos a meter el líquido. Y como este va a estar suelto, como el tubo de retorno lo vamos a tener suelto, entonces todo el mugre, todo el sucio, todo el hollín, todo lo que haya en el sistema va a salir por el tubo de retorno, lo va a botar por aquí. Entonces de esa manera es que hacemos lo que es el barrido. Este tubo que preparé acá, lo hice con la intención de poder tener más facilidad para meterle lo que es el líquido al momento de hacer el barrido. Vuelvo y le repito, si ustedes le colocan la válvula de servicio, vamos a suponer que colocaron la válvula de servicio acá y le echaron el líquido, aparte de que colocar el líquido, ya les muestro acá. Aparte de que colocar el líquido por este orificio es muy complicado, muy difícil. Por esa razón es que hice esto. Porque con este raccord es mucho más sencillo. Es un tubo mucho más grande, mucho más amplio, y por ahí podemos colocar el líquido sin problema y rápido. Y después de que esté lleno, solamente cerramos y ya ahí le podemos pegar la manguera. Entonces, si nosotros no queremos hacer ese tubo, sino que queremos solamente colocarle aquí la válvula y por allí meterle el líquido, va a ser muy complicado. Y si le metemos el líquido y luego vamos y le pegamos la manguera, ese líquido, parte de ese líquido se va a regresar y le va a dañar todo lo que es la empacadura, se lo va a dañar al manómetro. Entonces esa es la intención de fabricar este tubo, para que no nos dañe los manómetros, la manguera de los manómetros, y va a ser mucho más sencillo hacer el trabajo. Entonces, cuando vamos a hacer un barrido de un sistema, vamos a hacer el ejemplo aquí en esta maqueta, ya que la nevera que les estoy mostrando ahora, esa nevera no necesito destaparle el sistema. Entonces vamos a hacerlo aquí, prácticamente es lo mismo, es solamente para que ustedes vean cómo se hace. Cuando vamos a hacerle el barrido a la unidad evaporadora, lo recomendable es colocarle la válvula de servicio aquí en el tubo capilar. Lo cortamos aquí a la altura de donde está el filtro, le colocamos la válvula de servicio al tubo capilar y le metemos lo que es el dieléctrico o el alcohol isopropílico, o con lo que vayamos a hacer barrido, se lo metemos por el capilar para que ella haga todo el circuito y regrese por el tubo de retorno. Entonces el tubo de retorno tenemos que soltarlo de acá. ¿Qué sucede si nosotros, en vez de meterle la válvula de servicio al tubo capilar,
la colocamos por aquí por la tubería de retorno. Lo que puede suceder es como el tubo capilar es muy delgado, entonces cualquier sucio, cualquier obstrucción, cualquier cosita que pueda tener la tubería por dentro, al nosotros meterle el líquido por acá por el tubo de retorno, todo ese sucio va a entrar por aquí y va a regresar por el capilar, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a terminar de tapar. Entonces por eso lo ideal es colocar la válvula por aquí y soplar de aquí hacia la tubería de retorno. Entonces vamos a soltarlo acá. Vamos a soltarlo acá para que el sucio salga por aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a conectar la válvula de servicio aquí al tubo que previamente hemos elaborado. Vamos a echarle una pequeña ajustadita. Solamente para hacer una prueba y que ustedes puedan ver que sí funciona. Una vez que lo tenemos ahí, entonces vamos a agregar el líquido. Vamos a soltar el racor acá. Y le vamos a agregar entonces el líquido. Colocar este embudo. Colocamos una cantidad. Dependiendo qué tan sucio podemos pensar que esté el sistema, a ese mismo grado le vamos a colocar el dieléctrico. En este caso yo le estoy colocando thinner, que también sirve para hacer el barrido. Entonces ya acá lo tenemos listo. Voy a buscar los manómetros para colocarlo. Listo, entonces ya tenemos el manómetro pegado, la manguera azul en la parte de arriba. Ya esto está lleno de líquido. La manguera amarilla la tenemos pegada en el manómetro en la parte de inyección. Obviamente tiene que estar la de succión, la de este lado de succión, la tenemos destapada para que ella pueda chupar aire por aquí y pueda meter presión. Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a abrir el manómetro para que toda la presión entre por la parte de arriba y nos empuje todo el líquido que está acá, nos empuje todo el líquido por aquí por el capilar, suba y salga por aquí por la parte de abajo, salga por aquí por este tubo. Lo colocamos aquí. Y así es como se hace el barrido, de esa manera. Y se deja hasta que salga lo último del sistema.
Ahí está. Entra por acá el líquido. Entra por acá el líquido. Hace todo el recorrido. Regresa por la tubería de retorno. Y lo recogemos ahí. Y lo hacemos cuantas veces creamos necesario. Ahí se ve cómo sale el líquido con el que estamos haciendo la limpieza. Y de esa misma manera le hacemos el barrido a lo que es la unidad condensadora. Lo soltamos aquí en la tubería de inyección del compresor y colocamos una válvula de servicio, bien sea aquí en la parte donde empieza la condensadora o bien sea aquí en la parte donde termina la condensadora y empieza el filtro, para que podamos inyectarle por un lado el líquido y pueda salir por el otro lado. Una recomendación más que les voy a hacer es que generalmente en algunas neveras la tubería de retorno es aluminio casi que en su totalidad, desde la unidad evaporadora hasta acá, hasta donde entra en el compresor, casi en su totalidad es de aluminio. Entonces no vayamos a cortar la tubería a la altura de donde tiene el aluminio. Siempre ella va a tener un pedacito de cobre entre el compresor y la tubería de retorno, la que viene de aluminio. Entonces o lo sacamos de aquí del compresor, directamente del compresor, del caño del compresor, o lo cortamos de manera que dejemos un pedazo de cobre para poder soldar, porque si lo sacamos o lo cortamos de la parte de aluminio va a ser un complique a la hora de soldar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Igualmente aquí en la parte de la evaporadora donde entra el capilar, ella tiene un pedacito de caño de cobre, pero llega a un punto donde empieza el aluminio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a cambiar un capilar, no cortar tan abajo el tubo de cobre, porque una vez que empecemos a calentar el tubo de cobre, se calienta también el pegamento que lleva la tubería de aluminio y podemos crear fugas entre la tubería de aluminio y la tubería de cobre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí también pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Esto debemos hacerlo cuantas veces creamos necesario, dependiendo de la suciedad que nos pueda ir saliendo. Vamos mirando y vamos tomando en cuenta qué tan limpio o qué tan sucio está saliendo el líquido que va saliendo. Como pudieron darse cuenta, sí funciona nuestro transportador de líquido. Las mangueras, lo importante allí es que el líquido no toca la manguera, y al no tocar la manguera pues no la deteriora. A veces cuando estamos novatos en esto, pegamos esto directo a la tubería donde toca el líquido y entonces se corroe la goma y se empieza a caer pequeñas partículas de la goma y eso se va junto con el líquido por dentro de las tuberías. Cuando eso sucede, más bien lo que hacemos es obstruir las tuberías con la goma. Entonces con el transportador de líquido no tenemos ese problema. Una vez que ya hacemos la limpieza, que ya sabemos que todo quedó bien, entonces volvemos a soldar todo nuevamente. Soldamos el tubo capilar donde va, volvemos a soldar el tubo de retorno y volvemos a soldar lo que es el filtro deshidratador a la unidad condensadora y soldamos el tubo de inyección nuevamente y continuamos con la presurización y el vacío al sistema.
Ya ahí nos queda el trabajo listo. El capítulo de hoy, un tips que quiero darle antes de finalizar. Esto que hice el día de hoy es para hacer lo que es el barrido. El barrido lo podemos hacer tranquilamente con un compresor, porque necesitamos meterle presión para hacer correr lo que es el líquido con el que vamos a hacer el barrido. Ahora, para hacer la presurización es un poco más delicado. Hay algunas personas que hacen presurización con el mismo compresor, pero le ponen filtros para que no le entre tanta humedad al sistema, ya que para hacer presurización quiere decir meterle presión al sistema hermético para ver si hay alguna fuga. Entonces eso sí es un poco más delicado, eso cada quien puede hacerlo como mejor le parezca, porque tenemos que meterle a las neveras por lo menos 150 libras de presión para poder ver una fuga. Si es menos de esa presión, si le metemos menos de esa presión, no vamos a poder detectar una fuga porque no va a haber la presión suficiente en el sistema. Entonces para ello se le mete preferiblemente nitrógeno. El nitrógeno es el que alcanza una buena cantidad de presión, y vuelvo y le repito, para las neveras debemos meterle 150 libras de presión para este tipo de nevera que les estoy mostrando en el video. Hay unas que son más pequeñas, obviamente le tenemos que meter menos libras de presión, tomando en cuenta la fragilidad de la evaporadora, porque podríamos romperla por la misma presión. Entonces, pues este es el video que quería mostrarles el día de hoy. Si no se han suscrito pueden hacerlo. Les invito a ver los videos que tengo en este canal, que pueden ser de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo capítulo.